Estamos agradecidos con Dios porque nos permite seguir estudiando la palabra de su revelación, y estamos muy contentos porque seguimos estudiando este folleto que usted seguramente ya tiene, y si no tiene, no se preocupe porque aquí lo comentamos. Y agradecemos mucho al pastor Dani Perla que nos acompaña, porque el tema de esta semana va a ser un tema muy interesante que lamentablemente ha sido mal comprendido a lo largo de la historia. Estaremos estudiando durante toda la semana la ley del pacto. Y bueno, este día vamos a hablar también, para introducirnos, con un tema muy interesante del que usted ya descubrirá en un momento el contenido. Así que antes de ir al repaso de la lección de este día, vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra que nos da luz para dirigir nuestra vida, para caminar contigo, para corregirnos también, y te imploramos tu ayuda para poder aprovechar al máximo la lección de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Dani Perla, estamos estudiando esta semana, o vamos a estudiar esta semana, un tema que, como decía al principio, ha sido mal comprendido, pero creo que esta semana vamos a ser bendecidos al comprender el papel de la ley en el pacto, Pastor. Definitivamente, creo que la relación entre la ley y el pacto debe ser claramente establecida, y tal vez hasta incluso advertir que muchas veces ambas palabras se intercambian. Muy bien. Y que cuando decimos pacto nos estamos refiriendo a la ley, cuando decimos ley también nos estamos refiriendo al pacto. Muy interesante ese dato para que ya lo tenga en mente. El día de hoy, domingo, vamos a estudiar la elección de Israel. Y me llamó la atención algo que aparecía en la lección, Pastor. Según una tradición judía, al parecer Dios había intentado tener una relación de pacto con otras naciones que lo habían rechazado, y solo entonces decidió buscar a Israel. Claro, esto no tiene fundamento bíblico, es solamente una tradición, pero de alguna manera, como lo que hemos estudiado ya sobre Israel nos dice de que Dios lo eligió por gracia, algo podremos sacar de esta tradición, el hecho de que ellos no fueron elegidos porque fueran los primeros o los mejores en el mundo, Pastor. Sí, definitivamente esa idea que está en la tradición judía no tiene fundamento bíblico. No. De hecho, ahora que nosotros hemos estado estudiando acerca del pacto, nos damos cuenta que no podría tener tampoco base en lo absoluto, porque Dios escogió a Abraham para que de su simiente se formara una gran nación. Claro. Entonces, ¿por qué Dios iba a estar buscando otra nación si ya tenía arreglado cómo es que iba a surgir la nación de Israel, que iba a ser también la que recibiría el pacto? Pero aquí de fondo lo que hay es lo siguiente. La pregunta es, ¿por qué Dios elige a ciertas personas? Correcto. ¿Por qué Dios eligió a Noé? ¿Por qué Dios eligió a Abraham, luego a toda la nación de Israel? ¿Por qué no eligió a Pedro? ¿Por qué no eligió allá a otro nombre, a Josué? Sí. Bueno, ¿por qué? Ahora, lo que nosotros entendemos aquí es realmente algo extraordinario, y esto es una verdad muy poderosa que queremos compartir con ustedes, que quede bien claro. Tal vez es un resumen, como dicen los profesores. Claro. Si usted no entendió toda la clase, pero por lo menos entienda esto, y de esto le voy a hacer examen. Muy bien. Así que, hermanos, ahí va. La razón por la que Dios eligió a ciertos individuos para establecer un pacto era porque, recordemos que cuando el pecado entró en el mundo, el pecado fracturó todo, el ser humano se desvió tanto. De hecho, Dios tuvo que buscar a nuestros primeros padres, si no, ellos nunca lo hubieran buscado a Él. Nosotros innatamente no lo buscamos a Él. Entonces, Dios seleccionó a ciertos individuos que veía en su corazón una sensibilidad mucho mayor para entrar en una relación con Él. Una disposición. Una disposición. Pero no era para que ellos se quedaran con esto, sino que la misión de ellos iba a ser compartir con otros, para que la bendición que ellos recibían llegara también a todas las demás personas. Y llega al clímax con Abraham, cuando vemos que Dios le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era para todo. Entonces, la razón por la que Dios eligió a ciertos individuos era por lo fracturado que estaba el mundo en el pecado, y porque si Él le hablaba a todos
de una sola vez, no todos iban a aceptar en ese momento, Claro. no todos iban a entender, pero aquellos que aceptaban y entendían tenían la misión de ayudar a otras personas para que poco a poco ellos se fueran uniendo también. Bueno, entonces quiere decir que en armonía con eso que ha dicho, pastor, Dios no eligió a Israel para salvarlos exclusivamente a ellos. Es decir, bueno, ya tengo la nación con la que yo quiero trabajar y es esta, es Israel, y solo para ellos es la salvación y nadie más. No era así. No, y tristemente ellos lo interpretaron de esa manera. El pueblo de Israel llegó a sentirse orgulloso Sí. de su llamado que Dios les había hecho y ellos lo vieron como un asunto de exclusivismo y un asunto de acepción, que Dios había rechazado a los demás para establecer una relación solamente con ellos. Pero sí. no era ese el plan de Dios. Está claramente establecido ahí en la Biblia que siempre el plan de Dios era alcanzar a todos los seres humanos. Es decir, era para que fueran un vehículo de comunicación. Entonces, pastor, hoy en día, que, bueno, ya el apóstol Pablo, lo hemos estudiado en lecciones anteriores, dice de que todos aquellos que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Hoy en día, los adventistas del séptimo día creemos que Dios eligió a nuestro pueblo con una misión especial, pastor. Pero, ¿qué peligro hay en que nos pase exactamente lo mismo que le pasó al pueblo de Israel? Bueno, voy a comenzar con la primera parte. Usted mencionó hoy en día. Sí. ¿Sabe, hermano Gerson, que hoy en día, después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, la salvación, entrar en el pacto, está anunciado y accesible para todo mundo? Todo el mundo. Muy Ahora bien. ya no existe eso que solo con Noé, solo con Abraham, solo con el pueblo de Israel. No, ahora es para todo el mundo. Muy bien. Por eso hemos estudiado en Gálatas capítulo 3, ya no hay varón, ni mujer, ni judío, ni griego. En ese contexto es que está hablando el apóstol Pablo. Ahora, a través de Jesús, todos son llamados. Muy bien. Todos deben escuchar, todos deben participar. Pero volvemos a lo mismo, no todos han escuchado, como decía el apóstol Pablo en Romanos, y tampoco todos aceptan. No todos aceptan, sí. Y en ese transcurso de la historia de la iglesia cristiana, ahí venimos que la iglesia cayó en una apostasía Sí. profunda por muchos años, en la iglesia en general por milenios, bueno, más de un milenio, y luego algunos comenzaron a estudiar más profundamente la palabra Biblia, de sí. Dios y se restauraron algunas verdades. Ahí estaba Lutero, Calvino, Wesley, bueno, muchos otros, pero luego Dios, como siempre en su misericordia, a un grupo de personas que estaban esperando con ansias el advenimiento del Señor y que permanecieron fieles, Dios les reveló más ampliamente la verdad y ahí surge la iglesia Muy bien. adventista, pero con una comisión Ujú. que había sido la misma que la que tuvo Israel. Abraham, Y Abraham. e Israel Sí. y todos los que recibieron el pacto antes, de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nuevamente, no es solo para nosotros, Muy bien. es porque Dios quiere que todos entren, pero como no todos entran de una sola vez, no todos captan de una sola vez, entonces Dios elige a ciertos grupos específicos. Eso me hace recordar también otra ilustración que viene del ambiente escolar, que a veces los maestros, yo no sé si usted recuerda en algún momento, hermano Gerson, que en una clase tal vez el maestro estaba explicando matemáticas o estadística o ciencia, alguna materia difícil, bastante complicada, y entonces habían ciertos alumnos que captaban, Sí, y había otros que no captábamos. estaban en la luna. Y entonces, ¿qué hacía el maestro? Cuando él veía, ¿tú entendiste? Sí. ¿Y tú? Sí. Entonces ustedes van a ir y le van a explicar a estos otros. Muy bien, porque va sí. gradualmente, pero la explicación era para todos. Pues es lo mismo, amigos y hermanos, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, la salvación está disponible para todos los seres humanos. Y nosotros queremos hacer la invitación para que acepte ese regalo, ese ofrecimiento de gracia. Y bueno, ya al aceptarlo, unirse al pueblo de Dios, que Dios tiene para estos últimos días. Y como dice la Biblia, de gracia recibimos, debemos dar de gracia. Y creo que esa es nuestra labor, pastor, nosotros debemos tener en mente que somos elegidos por gracia. También debemos ver este llamamiento con humildad. Amén. Así que creo que podemos orar y decirle al Señor, Señor, gracias por esta elección, ayúdame a trabajar para ti. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque
Tú has llamado al ser humano para la salvación. Amén. Gracias por aquellos que escucharon y también compartieron, y por eso nosotros hemos creído. Ahora permite, Señor, que la persona que esté escuchando estas palabras también pueda aceptar, pueda creer y pueda vivir, y luego pueda compartir para que otros más puedan entrar en una relación de pacto contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.